¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo funciona realmente esto? O sea, ¿cómo es que una señal eléctrica, que es diminuta, casi un susurro en un cable, se convierte en algo que podemos ver? Como, no sé, un número cambiando en una pantalla. Hoy vamos a hacer precisamente esa exploración. Nos meteremos en ese proceso casi mágico, en el que los ingenieros toman una idea y le dan vida en un lienzo digital, mucho antes de tocar un solo componente físico. Exacto. Y lo bueno es que tenemos una guía. Es un manual de un software de diseño que se llama Multisim. Pero que nadie se asuste, ¿eh? Esto no va a ser un tutorial técnico para nada. Lo vamos a usar más bien como una ventana, para asomarnos al proceso mental del diseño electrónico. Me gusta esa idea. Claro, veremos cómo se arranca de una pantalla totalmente en blanco y se llega a un prototipo virtual que funciona, que, digamos, respira. Es la esencia de cómo se crea y se prueba casi toda la tecnología que usamos hoy. Y la misión, si la resumimos, es entender 3 momentos clave: el armado, después la conexión y, mi parte favorita, la simulación. Cuando todo cobra vida. Ahí es donde ocurre la magia. Perfecto. Pues empecemos por el principio, que según la guía es algo que suena casi ridículamente simple: guardar el proyecto. El manual dice que lo llamemos mi primer circuito, y yo me pregunto, ¿por qué empezar con algo tan administrativo? ¿Por qué no saltar directo a la acción? Es una pregunta excelente porque toca un punto casi cultural de la ingeniería. Empezar guardando es un ritual. Es como un arquitecto que primero despeja su mesa de trabajo antes de trazar la primera línea. En el mundo del software, donde un simple corte de luz, un error del programa, te puede borrar horas de trabajo. Uf, la pesadilla. Totalmente. El guardado y el autobackup no son una sugerencia, son tus salvavidas. Recuerdo haber perdido una noche entera de trabajo en la universidad por un fallo tonto, y te aseguro que esa es una lección que solo necesitas aprender una vez. Entiendo. Es como poner la red de seguridad antes de empezar a caminar por la cuerda floja. Exactamente, esa es la analogía. Gusta. Bueno, una vez que tenemos el proyecto asegurado, la guía nos lleva a colocar el primer componente. Un display de 7 segmentos. Y describe algo que me llama la atención. Dice que el componente aparece como un fantasma en el cursor antes de que lo coloques. Sí, y eso es una de las grandes revoluciones del diseño asistido por computadora, lo que llamamos CAD. Ese fantasma te permite ver cómo va a encajar la pieza, planificar el espacio sin ningún compromiso. Claro, en el mundo físico no hay botón de deshacer. Para nada. Una vez que perforas la placa ya no hay vuelta atrás. Y fíjate en el proceso que describe el manual. Dice Place Component. Y luego buscarlo por grupo o por familia con un nombre súper específico como 7sec_blue. Esto no es casual, ¿eh? Imita deliberadamente cómo un ingeniero buscaría una pieza real en un catálogo o en los cajones de un laboratorio. Es un puente entre lo digital y lo físico. Y veo que apenas lo colocas, el software le asigna una etiqueta, U1. El manual aclara que si pones los componentes en otro orden, pues las etiquetas van a cambiar a U2, U3, pero que esto no afecta al funcionamiento. Eso parece un punto fácil de pasar por alto para alguien que empieza. Es un punto crucial y una fuente de confusión muy común. Esos designadores U1, R1, C1 son solo apodos. Sí, son para que nosotros, los humanos, podamos hablar del circuito. Para entendernos. Exacto. Al software le da igual cómo los llames. A él solo le importa la red de conexiones, la topología. El verdadero mapa no son los nombres, son las líneas que unen todo. Hablando de unir cosas, el montaje sigue. Se añade un resistor que hay que rotar con control R, unos interruptores que necesitan un flip horizontal. Se siente como armar un rompecabezas con reglas muy específicas. Pero, un momento, si todo esto es virtual, ¿de verdad importa si un componente está al revés o si los cables se cruzan? ¿No podría el software simplemente entender las conexiones sin importar el desorden? Podría. Y de hecho lo hace. A la simulación matemática, pues, no le importa la estética, pero aquí tocamos el factor humano del diseño. Un esquemático no es solo para la computadora, es principalmente para las personas. Es un documento de comunicación. Ah, claro. Un diagrama que está limpio, lógico, con conexiones directas, es fácil de leer, de depurar, de compartir con un colega.
He visto proyectos de estudiantes que parecen literalmente un plato de espaguetis. Me lo imagino. Y te garantizo que el 90% de los errores que encuentran es porque ni ellos mismos entienden sus propias conexiones una semana después. La claridad no es un lujo, es una herramienta fundamental para no cometer errores. Entendido. La claridad es la clave. Hemos estado armando la parte, digamos, digital del rompecabezas, que es donde veremos el resultado en el display. Pero nada de esto importa si no podemos capturar la señal del mundo real primero. ¿Cómo entra esa parte analógica a nuestro lienzo? Exacto. Ahí está el corazón del problema. El manual nos guía para colocar los componentes analógicos, un amplificador y un generador de señal. Y aquí viene una instrucción que parece un detalle mínimo, pero que en realidad define todo nuestro experimento. Dice que hagamos doble clic en el generador y ajustemos su voltaje de pico a 0.2 voltios. 0.2. ¿Por qué tan específico? Porque esos 0.2 voltios son nuestro susurro. Es la señal débil, diminuta, que queremos detectar y contar. Podría ser la señal de un micrófono, de un sensor de luz, de cualquier cosa del mundo real. Al fijar ese valor, le estamos planteando un desafío a nuestro circuito. Le estamos preguntando, ¿eres capaz de tomar esta señal casi insignificante y hacerla lo suficientemente fuerte para que el contador digital la entienda? Ya veo, es el punto de partida de todo. Todo lo que construimos a partir de ahora es la respuesta a esa pregunta. De cableado automáticamente cuando te acercas a un pin. Y eso que hoy nos parece normal, te cambia la vida. Reduce un montón los errores tontos que uno comete y hace que todo sea muchísimo más rápido. Antes tenías que seleccionar la herramienta, hacer clic, cambiar de herramienta otra vez. Era mucho más tedioso. Te saca del flujo de trabajo. Exacto. El software moderno se anticipa a lo que quieres hacer. Y eso acelera el flujo de pensamiento. Te deja concentrada en el diseño, no en la mecánica del programa. Sí, y para situaciones más complejas, con componentes que tienen docenas de pines, como un microprocesador, la guía menciona una herramienta llamada Bus Vector Connect. Suena imponente. Y antes de que sigas, tenemos que detenernos aquí, porque este concepto es crucial. El bus no es solo una herramienta, es una de las ideas más fundamentales de la ingeniería moderna, la abstracción. Abstracción. ¿A qué te refieres? Imagina que tienes que conectar 32 cables entre dos chips. Una pesadilla. El plato de espaguetis que decías. Justamente. Dibujarlos uno por uno sería una locura visual y una invitación al error. Un bus te permite dibujar una sola línea gruesa que representa esos 32 cables. O sea que es solo para que se vea más ordenado. Es mucho más que eso. Al usar un bus, dejas de pensar en 32 señales eléctricas individuales y empiezas a pensar en la información que transportan juntas, como una dirección de memoria o un dato de 32 bits. Ah, entiendo. Subes un nivel. Significado de la información. Y este mismo principio se aplica en todas partes, desde la programación hasta la organización de una empresa. Es una forma de manejar la complejidad. Vaya, nunca lo había visto así. Es una filosofía de diseño, no solo una línea en un diagrama. De acuerdo, llegamos al momento que estabas esperando, la recompensa. Poner en marcha el circuito. Pero antes, la guía nos pide configurar una interacción. Asignar la tecla E para encender el contador, la L para reiniciarlo y la A para ajustar un componente que se llama potenciómetro. Esto es fascinante. Lo que estamos haciendo aquí es crear un panel de control virtual. Ya no es un diagrama estático, un dibujo muerto. Se convierte en un instrumento con el que podemos jugar en tiempo real. Claro. Y esto es potentísimo para la depuración. ¿Qué pasa si enciendo y apago el contador muy rápido? ¿Cómo reacciona el circuito si muevo el potenciómetro de un extremo al otro? Te permite explorar los límites del diseño de una forma que sería muy difícil de hacer con un prototipo físico. O sea que el teclado no es solo un atajo. Son literalmente nuestras manos dentro de la máquina. Exactamente. Y para ver los resultados de esas acciones, añadimos un osciloscopio virtual al circuito. Pulsamos Simulate Run y ahí está. Una onda verde bailando en la pantalla. La señal invisible se ha hecho visible. Exacto. El osciloscopio son los ojos del ingeniero. Nos permite ver la electricidad. Y el manual nos da las coordenadas para enfocar bien la vista. Ajustar la base de tiempo a 2 milisegundos div y la sensibilidad a 500 milivolts div. Que no son números al azar, supongo. Para nada. Recordemos que nuestra señal de entrada era de 0.2 voltios, o sea, 200 milivoltios.
Al poner la escala en 500 milivoltios por división, podemos ver claramente en la pantalla que la onda de salida es mucho más alta que la de entrada. Es la prueba visual e instantánea de que nuestro amplificador está haciendo su trabajo. El verdadero momento, ajá. Totalmente. Y la guía dice que si pulsas la tecla A para mover el potenciómetro, ves cómo la amplitud de la onda cambia en tiempo real. Estás modificando un componente virtual y viendo su efecto físico inmediato. Y mientras toda esta magia analógica sucede en el osciloscopio, La parte digital cobra vida. El display de 7 segmentos, que hasta ahora estaba apagado, empieza a mostrar números. 1, 2, 3. Es la confirmación de que todo el sistema funciona en armonía. ¡wow! La parte analógica amplificó el susurro hasta convertirlo en un grito lo suficientemente fuerte para que la parte digital lo oyera y empezara a contar. Es un sistema completo y funcional. Increíble. Pero espera, cuando pensaba que ya habíamos visto todo, la guía propone un paso más. Un análisis AC. Nos pide nombrar un cable como Analog Output y correr este análisis, que muestra sus resultados no en el osciloscopio, sino en otra herramienta, el Grapher. Un momento. Si ya vimos la señal en el osciloscopio, ¿qué más hay que ver? ¿Por qué necesitamos otra gráfica? Esa es la pregunta del millón, y nos lleva a una distinción clave en la electrónica. Lo que vimos en el osciloscopio es la señal en el dominio del tiempo. El dominio del tiempo. Sí, es como ver una película de la señal, fotograma a fotograma. Muestra cómo cambia el voltaje a lo largo de los milisegundos. Es súper útil, pero no cuenta toda la historia. ¿Y qué cuenta entonces? El análisis AC nos muestra el comportamiento del circuito en el dominio de la frecuencia. En lugar de preguntar cómo es la señal en este instante, pregunta cómo responde este circuito a diferentes tipos de señales, a diferentes frecuencias. Ah, ya entiendo. Para un amplificador de audio, por ejemplo, esto lo es todo. Amplifica los sonidos graves, de baja frecuencia, igual que los agudos, de alta frecuencia. O tiene una preferencia. Esta gráfica revela el carácter, la personalidad del amplificador. Me gusta esa palabra, la personalidad. Es que es eso. El osciloscopio te muestra qué hace el circuito en un momento, pero el análisis de frecuencia te muestra de qué es capaz. Es la diferencia entre ver a una corredora en una carrera y ver sus estadísticas completas de velocidad y resistencia. Uno es el evento, el otro es el análisis de su rendimiento. Ha sido todo un viaje. Partimos de una pantalla en blanco, de una simple idea, colocamos componentes como si fueran bloques de un juego, tejimos la red que les da sentido y al final le dimos un soplo de vida virtual. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que hemos recorrido es la base de cómo se diseña casi toda la tecnología que nos rodea hoy. Antes de gastar un solo céntimo en componentes físicos, los ingenieros pueden construir, probar y perfeccionar sistemas complejísimos en software. Se crea un gemelo digital. Exacto. Una réplica perfecta del circuito con la que se puede experimentar sin límites ni consecuencias físicas. Esto ha acelerado la innovación de una manera impensable hace unas décadas. La guía nos mostró cómo usar esta simulación para confirmar que un diseño funciona. Pero me quedo pensando en el escenario contrario. ¿Qué pasa cuando no funciona? Teniendo en cuenta este entorno virtual tan poderoso que hemos explorado, ¿qué estrategias de diagnóstico se podrían utilizar aquí que serían extremadamente difíciles o incluso imposibles de realizar en una placa de circuito física y real?